Una persona le pregunta a un creyente, ¿hace cuánto te congregas allá en tu iglesia? Él le contesta, hace 10 años. ¿Y qué hacen en tu iglesia? Respuesta, yo llego, canto al Señor, escucho el mensaje de la palabra y me voy. Hoy vamos a meditar en la palabra de Dios con respecto al propósito de por qué nos congregamos. Y vamos a mirar si esa respuesta es 100% correcta, si falta algo a esa respuesta. En Mateo capítulo 18. Vamos a leer en Mateo capítulo 18. La razón de por qué nos congregamos. Alguien puede decir que ya lo sabe, pero realmente ninguno de nosotros sabe nada como debe saberlo. Hay conocimientos de ciertas cosas, pero la profundidad de la verdad de Dios es tan grande que mientras estemos en este cuerpo, en esta vida, no alcanzaremos a profundizar a plenitud cada verdad de Dios. Solamente iremos arañando ciertas verdades y arañándolas estaremos asombrados y gozosos de conocer algo más de Él. Mateo 18:20. Este versículo, si llevamos años, deberíamos de saberlo de memoria, no solo la letra, sino el pasaje donde está. Y si no lo conoces, no lo habías visto o hace tiempo no lo veías, míralo, lo dijo el Señor Jesucristo. Versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué número es el que hace falta para que Dios esté en medio nuestro? 2 o 3. Pregunta, ¿Él está en medio nuestro en este momento? Sí. Entonces, 2 o 3 congregados en mi nombre. Entonces, ¿cuál es el tema de nuestras canciones, de nuestros signos, de nuestros coros? ¿Es quién? Es Dios. ¿A quién dirigimos nuestras oraciones? A Él, en el nombre del Señor Jesucristo, los méritos de Él. ¿Qué palabra es la que hablamos cuando nos congregamos? Es la palabra de Él. O sea, que la reunión es por Él, la reunión es en Él y la reunión es para Él. O sea, estamos congregados en su nombre. Eso es lo que le da sentido a esta reunión. Eso es lo que debe animarle a usted. Eso es lo que debe entusiasmarle. Cuando usted ha pasado una semana difícil, cuando está cansado, cuando lleva una semana madrugando tal vez, acostándose tarde, con desafíos en la oficina, con trabajo, con cosas aquí y allá, con cosas en casa, con luchas con los hijos, con discusiones con la esposa, con roces familiares. Y llega el día de reunión, usted puede pensar, no, quiero quedarme descansando. Pero cuando usted pone la mirada ahí, ¿quién está en medio de esa reunión? ¿Y es quién? El Señor Jesús, el que murió en la cruz, de quien leíamos en el Salmo 22, que Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Mientras tanto ellos me miran y me observan. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Ese que fue colgado en la cruz, ese que pagó por mi culpa, ese que murió en mi lugar, ese que se puso por mí, dijo yo voy por él y muero por él para que no vaya al infierno. Desea que nos congreguemos en su nombre. Estamos viendo en este versículo.
¿Para qué dejó este versículo? ¿Por qué dijo estas palabras? Porque quería animarnos a congregarnos. ¿Sí o no? ¿Lo están viendo? Fue ese el propósito. Y si es el propósito, el que murió por mí en la cruz, que nos congreguemos en el nombre de Él. Cuando yo vengo, estoy haciendo ¿qué cosa? La voluntad de Él. Pero la pregunta es, ¿y cuando no vengo, qué estoy haciendo? Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo. No venimos alrededor de una denominación, no venimos alrededor de un líder espiritual. El que está en el centro de este lugar, la cabeza de esta iglesia se llama Cristo Jesús. Él es la cabeza. Él es la persona central e importante. ¿Saben una cosa? En el texto griego, la palabra reunidos en mi nombre da la idea de reunidos hacia adentro. Y estaba pensando, ¿cómo es eso de hacia adentro? Entonces, me imagino yo un imán y alrededor de él unos alfileres. Y ese imán atrae. Y de esa manera nosotros debemos reunirnos porque estamos atraídos hacia él. Y él termina siendo el centro, congregados en mi nombre, quien nos impulsa a venir. No es nuestra responsabilidad o compromiso espiritual, es Cristo a través de su palabra. Es el quien nos impulsa, el que nos inspira a venir. ¿Cuántos años más serás cristiano? ¿Cuánto más te toca de vida acá? ¿10 años? ¿20 años? ¿Cuánto hace falta para que el Señor venga? ¿Cuántas reuniones tenemos semanales? 2 reuniones, son 4 semanas, son 8 reuniones, son 12 meses, son 96 reuniones por año. Son muchas, de 360 días. Él dijo, allí estoy yo. ¿Será que a veces olvidamos eso? ¿Quién está aquí? ¿Será que a veces lo olvidamos? Él debe ser la razón del por qué venimos. Congregar habla de juntar, congregar de recoger, de reunir. Bueno, pero hay otra pregunta que surge. ¿Para qué? Alguien puede decir, ya, pues, para cantarle a Dios. Lo hacemos, ¿verdad? Bueno, para escuchar la palabra de Dios, lo hacemos. Veíamos hace 8 días que habían 4 principios de por qué reunirnos en el Antiguo Testamento. Uno de ellos es que se reunían, ¿se acuerdan? Uno de ellos era que se reunían, muy bien, se reunían alrededor de la palabra, ¿se acuerdan? Ellos se reunían alrededor de la palabra. Allí en el Antiguo Testamento vimos eso. Y que tiene aplicación para la iglesia de hoy. Entonces, si decimos nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, está bien, pero hay algo más del por qué nos reunimos. Y seguramente este otro pasaje que vamos a leer también usted lo habrá leído otras veces, pero tal vez no lo hemos considerado detenidamente. El para qué nos reunimos. En Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, versículo 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas
obras. Usted ponga cuidado una cosa, ¿qué une al versículo 24 y al versículo 25? ¿Qué hay entre el 24 y el 25? Muy bien, punto y coma. ¿Qué significa? Que el tema que viene en el versículo 24 continúa en el versículo 25. Entonces dice, volvamos atrás al 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándolos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Está diciendo que nos consideremos para estimularnos al amor y a las buenas obras, y que el campo, el lugar, el momento para cumplir con ese propósito es cuando nos congregamos. Bueno, pero dice estimularnos a dos cosas, al amor y a las buenas obras. ¿Cómo podemos estimular a otros? Ustedes se han asistido a partidos, ¿cierto? Tal vez de fútbol o tal vez ¿de qué será? Bueno, por cierto. Tal vez de básquet, de voleibol, no sé qué. Usted ha tenido un hijo tal vez en deporte. ¿Y usted qué le ha estado diciendo a su hijo cuando está compitiendo? Vamos, tú puedes, vamos, ánimo, hazle adelante, yo estoy contigo, vamos. ¿Qué estamos haciendo? Animando, muy bien, estimulando. Y tenemos una responsabilidad de parte de Dios los unos con los otros. ¿De qué? Muy bien, eso, estimularnos, eso de animarnos, eso de decir, hermano, se está pasando por momentos difíciles, hermano, estamos con usted, pero no deje de congregarse porque Dios lo quiere así. Ánimo, hermano, vamos a orar juntos. Vamos, yo también soy débil, yo también me siento tal vez a veces desanimado, pero Dios me anima. Vamos, hermano, vamos, hermana, vamos adelante. Estamos animando. Pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú estuviste estimulando a un hermano al amor y a las buenas obras? La semana pasada lo hiciste, la semana anterior o la anterior. Cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos en el pecado, estábamos tal vez en el licor o tal vez estábamos en baile y animábamos, ¿verdad? Tal vez algunos, hágale, tómese otra, hágale, porque no me venga aquí con cuentos, hágale, tómese la otra, no me venga a molestar a mí, hágalo. O no, que va a dejar de bailar, muevas, hay que disfrutarla. Si animábamos para lo malo, para lo sin sentido, para lo vano, para lo que no tiene resultados, ¿cuánto más para lo que tiene resultados eternos? Pregunta, otra vez, ¿lo estamos haciendo? Miren, ¿a quién le escribió Dios? ¿Para quién es el versículo 24 de Hebreos 10? Muy bien. Y si lo personalizamos, para mí, para nosotros, para mí, ¿cierto? Considerémonos, es para mí. Entonces Dios está diciendo, coloca tu nombre ahí, coloca el nombre tuyo ahí. Dios está diciendo el nombre tuyo y está diciendo, estimula al amor y a las buenas obras a otras personas, a otros creyentes. Hazlo con otros. La responsabilidad de los otros es contigo, o la responsabilidad tuya es con ellos. ¿Sí? Para que sea recíproco. Los unos a los otros. Lo estamos haciendo. A veces tenemos miedo de ser muy, ¿qué? Inmiscuirse tal vez, ¿cuál será la palabra ahí? Pero donde Dios nos ha dicho que hagamos, ¿qué debemos hacer? Hacerlo. Entonces, estimular habla de incitar, estimular también habla de motivar. Pero aquí dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y quiero que pensemos por unos minutos en la palabra exhortar. Muy bien, porque está diciendo que
debemos congregarnos para exhortarnos. ¿Sí está diciendo eso o no? Yo no quiero salirme de lo que dice la Biblia. Sí está diciendo eso. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. O sea que uno de los propósitos de congregarnos es exhortarnos. ¿Sí? ¿Sí así? Muy bien. Entonces, ¿qué es exhortar? Es aconsejar, es animar. Entonces vamos a leer varias citas que hablan de exhortar para entender qué me está pidiendo Dios que haga. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga al congregarme? Entonces vamos, si quiere coloque algo, un separador o algo, porque luego al terminar volveremos a Hebreos 10. Hechos 2. Está predicando el apóstol Pedro, obviamente está hablando del evangelio. ¿Y a quién se lo está diciendo? Pues a judíos inconversos, judíos que no habían creído en Cristo en Jerusalén en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2. Ese es el escenario. Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Cuando él está diciendo sed salvos de esta perversa generación, ¿está haciendo qué? Según este versículo. Muy bien, está exhortando. Entonces, cuando hablamos a las personas y le decimos, miren, si ustedes siguen en su pecado, van a ser condenados. Este mundo está lleno de maldad. Escape de eso. Dios tiene una vida nueva para usted. Escape de la maldad que hay en este mundo. ¿Estamos? Muy bien. Estamos exhortando cuando lo hacemos. Hechos 2:40, una manera de hacer, de exhortar. Hechos 11. Hechos 11. Entonces se había llevado el evangelio a Antioquía por obra de Dios, por dirección de Dios llegó el evangelio a tierra gentil. Versículo 21. Y la mano del Señor, allí en Hechos 11, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Quién? Muy bien. Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ahí aparece la palabra de que estamos hablando. Muy bien, ahí está exhortar. ¿Cómo exhortó Bernabé? Está diciendo, permanezcan con propósito, con fidelidad, con compromiso, no una cosa hoy y una cosa mañana, la misma hoy y la misma mañana, el mismo compromiso y fidelidad al Señor que usted muestra hoy, muéstrele mañana. Eso está diciendo, con propósito de corazón, permanezca fiel al Señor. Eso es exhortar. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando se está animando un hermano, continúe en los caminos del Señor. Venga, no se desanime. Venga, el Señor está con usted. Está pasando por un momento difícil, pero adelante. Estoy exhortando o me estoy inmiscuyendo en la vida personal del hermano, la cual yo no debo tocar. ¿Estoy exhortando o no lo estoy haciendo? Estoy exhortando a que permaneciese fiel al Señor. Allí exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces miren que si hacemos esto cuando estamos congregados, ¿qué estamos haciendo? Cumpliendo el propósito para el cual nos congregamos. Pregunta, ¿lo estamos haciendo? Hechos 27. Estamos viendo la palabra exhortar porque en Hebreos 10 dice,
que cuando nos congregamos debemos exhortarnos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así lo dice el texto allí en Hebreos. Entonces, por eso estamos mirando qué es exhortar. Hechos 27. Hechos 27, 21. Resulta que había pasado, ellos estaban en un barco, Pablo iba prisionero, había sido, estaba bajo tempestad, y llega el versículo 20, una tempestad tan grande que mire lo que pasó. El versículo 18 tal vez, para que entendamos más. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no aparecieron ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. O sea, ellos pensaron que se iban. Hasta aquí llegamos. Versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. 22. Pero ahora os qué, eso, ahí está la palabra, os exhorto a qué, a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Según ese versículo, ¿qué es exhortar? Animar. Ellos estaban como, ya hasta aquí llegamos, ya estaban haciendo el testamento, ya no vuelvo a ver a mi familia, tal vez hubo lágrimas, ya luchamos lo que teníamos que luchar, ya dejémonos llevar a ver qué pasa. Pero Dios visita a Pablo y le dice: hay solución, hay respuesta. Yo voy a hacer algo, voy a salvar la vida de ellos. Se va a perder esta nave, pero la nave no importa. Lo importante son las vidas de los seres humanos. Ellas se van a salvar. Entonces, él estaba exhortando a través de animar, de consolar, de fortalecer esas manos que estaban débiles. Entonces, cuando nos congregamos, también podemos exhortar de esa manera. Una manera es llamar la atención sobre un tema. Otra manera es animar, alentar. Lo estamos viendo en Hechos 27, 21. Y vamos a mirar un ejemplo en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 5. Recuerden, estamos Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, quinto libro. Capítulo 5 dice 32. Está hablando Moisés al pueblo, ellos iban a entrar a la tierra prometida. Moisés no, él se quedaba de este lado y les está dando consejos. Versículo 32. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha. ¿Qué consejo tan grande es? ¿Qué consejo tan grande? Alguien le da un consejo de eso: haga como Dios ha dicho. Ese consejo no lo supera ninguno. Dice, no, sigue diciendo: no os apartéis a diestra, en otro sentido, ni a la derecha, ni a la izquierda. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Es un ejemplo de exhortar? Sí, sí lo es. Entonces ya estamos entendiendo un poco qué nos está pidiendo Dios que hagamos cuando ¿qué? Cuando nos congreguemos. Y otra vez, lo estamos haciendo. Y alguien puede decir: no, no lo estoy haciendo. Entonces, hay que comenzar a hacerlo. Entonces, tú puedes decir: es que no me salen palabras, es que no soy capaz, es que no puedo. Muy bien.
¿Será que Dios no me da las herramientas para cumplir lo que Él quiere que yo haga? Es disponernos delante de Él, pedir sabiduría. Algunos nos sobran palabras, a otros nos faltan palabras, y a unos que nos sobran palabras, nos tenemos malas maneras de decir las cosas. Frente a todo eso, Dios da sabiduría. Señor, yo quiero cumplir tu voluntad en cuanto al por qué me congrego. Yo quiero hacer tu voluntad. Miren, hermanos, si estamos cumpliendo esta voluntad de Dios, ¿en quién estoy pensando yo como cuando me congrego? ¿En mí? ¿En quién? ¿En quién? En los otros. Dios quiere que salgamos de este ego, de este yo, de pensar mi casa, mi familia, mi trabajo, mis propósitos, mis anhelos, mis sueños, para pensar en los otros, en mis hermanos, en quienes comparten conmigo esta familia cristiana, en quienes hacen parte de la misma iglesia local. Cómo servirles, cómo ayudarles, cómo impulsarles, cómo motivarles. Entonces dejo de pensar en mí para pensar en otros. Estábamos hablando en el discipulado hace unos días que cuando nosotros somos pequeños, ¿qué tiene que ser? ¿Qué le tienen que hacer a uno? ¿Darle de comer? ¿De beber? ¿Lo tienen que bañar? ¿Le tienen que asear? Sí. ¿En qué depende de otros, de los demás, del papá, de la mamá, de quien sea? ¿De qué depende? De todo. Pero a medida que usted va creciendo, va dejando esa dependencia de otros para ayudar a otros. Cuando usted tiene los niños grandes, cuando están grandecitos, usted ya le coloca tareas en casa, ¿verdad? Hijo, ayúdeme con esto. Amor, ayúdame con esto. Amor, tráeme aquello. ¿Por qué? Ya él comienza a hacer un ejercicio. Y lo que Dios quiere es que sus hijos se ejerciten espiritualmente, sirviendo a otros, ayudando a otros. No hay ejercicio espiritual adecuado apartado de los demás. No hay cumplimiento del propósito divino cuando me aíslo de la iglesia de Dios. No se cumple, no es posible. Yo te pregunto, hay un versículo que dice, nuevos mandamientos doy, que os améis unos a otros. Te pregunto, ¿tú estás cumpliendo ese mandato? Me puedes decir, nadie lo cumple, es que nadie lo, ¿quién es capaz? Dígame. Yo te contesto, ¿estás haciendo lo que tienes que hacer para cumplir ese mandamiento? ¿Cómo voy a amar con quien no comparto? ¿Cómo voy a amar a quien no veo? ¿Cómo voy a amar con quien ni siquiera le sé el nombre? No sé si es casado o soltero, si tiene hijos. No sé si es enfermo o es saludable. ¿Por qué? Porque no me congrego. O porque me congrego y he perdido el sentido de congregarme. Mis hermanos, sabemos, estamos muy ocupados todos, ¿cierto? Trabajamos. Yo me acuerdo en la universidad, las personas que estudiábamos allá teníamos que trabajar en el día, estudiar en la noche, y llegamos a las 10 de la noche a casa y algunos con tareas, con trabajos pendientes, fines de semana, estudiar, festivos, a veces trasnochar. Pero frente a todas esas ocupaciones, frente a todas las ocupaciones que tú tienes, la cuestión es de prioridades. ¿Qué es importante para ti? Pregunto, ¿congregarse debe ser importante para ti? ¿Cuánto? Les voy a dar un ejemplo. Está cayendo un aguacero impresionante. Tú tienes a las 8 de la mañana que salir a trabajar y tú llamas a las 8:10 a tu jefe. Jefe, hola, jefe, está cayendo un aguacero. Uy, jefe, vea, si le contara, hasta granizo. Jefe, entonces, ¿qué? Pues le llego en 2 o 3 horitas apenas escampe. ¿Usted lo hace?
¿Por qué? ¿Por qué? Porque el trabajo es importante, porque necesito el trabajo, ¿sí o no? Porque debo cumplir con las responsabilidades y está bien cumplir. Pregunta, la misma situación, un aguacero impresionante, están cayendo hasta granizo, hora de la reunión. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, está lloviendo. Si aguacero, ¿quién va a ir por allá? Allá, si acaso el hermano Ramón y eso, porque tiene que haber, ¿quién más se va a aparecer por allá? Allá no, olvídelo. Yo no, por allá no, yo no estoy. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Congregarse o trabajar? Si usted trabaja, lo que usted saca de su trabajo, ¿para qué le sirve? ¿Comida? ¿Por cuánto tiempo? 15 días, digamos. A la otra quincena está otra vez sin dinero. Para pagar arrendo, para pagar servicios por 15 días. Y después tiene que recibir la otra plata, ¿verdad? Si usted se congrega, las ganancias de congregarse, ¿para cuánto le duran? Toda la vida. ¿Qué es más importante? Y la otra pregunta es, ¿por qué nos sacrificamos más? ¿Por trabajar o por congregarnos? Entonces, sí es importante congregar más que trabajar, pero miren, qué contradicción. Me sacrifico más por trabajar que por congregarme. Entonces, miren cómo somos de contradictorios, porque nos hemos olvidado de colocar las cosas en su lugar, de colocar la prioridad a Dios. ¿Qué hacemos cuando está trabajando y está lloviendo? Mi hijo, vamos, ¿dónde está la sombrilla? Amor, a su esposa. Amor, la sombrilla. Amor, la chaqueta esa buena. Las botas, ¿ve? Porque las botas. O si usted tiene moto, la carpa, ¿cierto? La carpa, claro, yo. Pero nos vamos, salimos para congregarse. Ese versículo, no hay botas, no, se perdieron. La chaqueta aquella que se colocó una semana para ir a trabajar cuando estaba lloviendo, no la encontré. Y la sombrilla se me dañó. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cierto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Ah, Dios es lo más importante. Ah, sí, Dios es lo más importante. Revise su vida. Yo tengo que revisar la mía. ¿Qué es realmente lo más importante? Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Que debemos ser incumplidos en nuestros compromisos laborales? No. Lo que estamos diciendo es, si para lo laboral tenemos compromisos, si para lo laboral nos sacrificamos, si para lo laboral salimos, ¿por qué no para congregarnos? Ese versículo lo creemos, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Lo creemos. Porque si lo creemos, entonces, ¿por qué no se manifiestan sacrificios mayores que los que hacemos? Vamos a, entonces el primer punto era la razón, el segundo punto, el para qué, que habla de exhortarnos, y el tercer punto para finalizar allí en Hebreos 10:25. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Este es sencillo. Nos congregamos, ¿por qué? Porque es un mandato. Dios dijo que lo hiciéramos. Suficiente razón. Hemos hablado de otras razones hoy, pero le digo, si no existe sino esta razón, es suficiente. Es suficiente la razón de que Dios dijo que lo hiciéramos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre.
Vamos a hablar de razones que algunos tal vez tienen para no venir. Es que los hermanos de ese lugar, es que la predicación, ese hermano Ramón cuando predica me duerme. Es que los servicios son muy largos. Es que queda tan lejos. ¿Sabe qué? La verdad, le voy a ser sincero, me da pereza. Es que trabajé toda la semana y estoy tan cansado. Es que no me gusta. No, la verdad no me gusta. Estas razones. Y al otro lado, Dios dijo que lo hiciéramos. ¿Qué es más grande? ¿Qué es mayor? Dios dijo, eso acaba con todas las excusas y justificaciones que consideramos buenas, que podemos utilizar para cualquier otra cosa, pero para Dios. Yo pregunto, cuando estemos delante de Dios, ¿estas excusas valdrán? Cuando usted y yo estemos delante de Dios, yo puedo decirle, Señor, es que yo no me congregaba porque es que el hermano allá predicaba tan maluco. Ay, no, yo no aguantaba eso. Eso es delante de Dios una justificación. No, es que eso allá tan, no, y esos hermanos allá tan antipáticos. Eso había un hermano allá que ni saludaba. ¿Sí? Delante de Dios. ¿Sí? Entonces, si Dios dice, debemos hacer, ¿sí o no? Estamos haciendo, haremos mañana, la semana próxima lo haremos, porque esto que estamos hablando no es solamente para hoy, es, miren, aquí dice, haz tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Hasta cuándo debemos congregarnos? Hasta que Él venga o hasta que nosotros nos vayamos. Mi decisión. Miren, nosotros tenemos un hijo pequeño y a veces nos trasnocha. Tenemos una hija más grande. A veces hemos tenido noches regulares con los niños. Ustedes como papás y mamás saben de qué estamos hablando. Y tenemos que madrugar a trabajar o tenemos que venir a la iglesia. Pasamos una noche regular. ¿Tenemos una excusa justificada para no venir? Sí. Humanamente hablando, sí. Pero Dios nos ha traído porque estar aquí es importante. No porque nosotros seamos buenos, es porque Dios nos ha enseñado algo. Y tenemos mucho que aprender como familia de lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este precioso privilegio de sumergirnos un poco en tu palabra, en las verdades de ella, expresadas, en esas verdades que consideramos que conocemos, en esos versículos que hemos leído en otras ocasiones, pero que tal vez hay palabras que no entendemos o hay palabras en que no hemos meditado suficientemente, pero que tú nos traes a colación hoy para enseñarnos. Dios, gracias por lo que tú has enseñado a nosotros hoy. Señor, ayúdanos a hacerlo, porque si es tu voluntad, yo debo hacerla. Si es un mandato, yo debo obedecerlo. Señor, ayúdanos. Y gracias. Gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús.